gerente deportivo. Primero, Kerry, siéntase tranquilo, este es un espacio para usted, para que se dé a conocer y hablar de este rol tan importante que en el fútbol chileno siento que se está mal utilizando. Muchas gracias, Cristian Illanes. Más que nada, darte un abrazo grande a tus más de 2000 seguidores y a la gente que lo está viendo, porque estos programas son muy importantes. Yo te felicito por esta iniciativa. Sé que no es fácil, solo que la prensa en tercera edición no tiene mucha contundencia, pero la verdad las cosas es que realmente tú has hecho un granito, pero impresionante. Yo he visto tu página que ha crecido cualquier cantidad. Así que yo te mando un abrazo grande porque has crecido mucho y esto es un beneficio para los jugadores, esto es un beneficio para el cuerpo técnico, esto es un beneficio para la misma tercera división, para segunda profesional y para que el fútbol profesional crezca en Chile. Exactamente, me sumo a sus palabras, Kerry. Primero que todo, gracias por seguirnos, por difundirnos también, porque ustedes son parte también de esta familia, ustedes nos ayudan a crecer, en mejorar, por ejemplo, en secciones como análisis, también en las formaciones de cada semana, también en los destacados de cada mes, que lo iniciamos en febrero, ahora vamos en marzo, iniciamos con los de la segunda, así que muchísimas gracias, Kerry, por tus palabras. Y ya para entrar en materia, quisiera consultarte cómo inició tu trabajo como gerente deportivo, si mal no recuerdo, en Deportes Pirque, hace unos años. Muy bien, análisis, Cristian Illanes. La verdad las cosas es que la gerencia deportiva, esto parte desde, más que Deportes Pirque, desde el colegio de la enseñanza media. Me gustaba siempre la administración deportiva. Entonces, ¿qué ocurre con eso? De que yo estudié preparación física el año 98, de los cuales me independicé, me abrí con un gimnasio en la comuna de Puente Alto, y después de eso me abrí con una tienda de nutrición deportiva. Entonces fui creciendo en la parte deportiva. Me gustaba mucho lo que era el fisiculturismo, empecé a entrenar, entrenar, y empecé a ganar algunas medallas y un reconocimiento. Pero ocurrió un momento determinado que mi pasión siempre me quedó la parte futbolística, porque en los años 92 que recuerdo, yo era cadete de Unión Española. Entonces, la jornada del estudio era de 8 a 5 de la tarde, yo estaba estudiando en un colegio industrial. Entonces quedé con eso, que no pude seguir la carrera de cadete porque lamentablemente la jornada de estudio y la jornada de entrenamiento era, por ejemplo, en los cadetes entrenaban en ese tiempo, no hay 92, entre las 3 y las 4 de la tarde, 5, y yo estudiaba de 8 a 5 de la tarde. Entonces, mi profesor de cadete, de jefe en ese tiempo, era Miguel Ángel Neira, que fue en su momento, me lo topé como director técnico de La Granja. Entonces, yo jugué de volante, en este caso, de lateral derecho, disculpa, y ocurre de que en ese momento determinado llegué y dije, me falta algo con el deporte, me falta algo. Y mi nombre es verdadero, la gente me dice, ¿es un seudónimo? No, mi nombre es Kerry Hernán Molina Acuña. En Chile no hay mucho, es un honor muy grande, tengo 47 años, y ocurre de que estudié administración deportiva, y al estudiar administración deportiva se me hizo muy fácil, ya que realmente generaba la parte deportiva, y en ese momento terminado trabajar en un club de golf, aquí en Buin, en Lindero, club de golf Araucaria, y de repente lo mejor, mi hijo está de cadete de Santiago Morning y juega con los cadetes, en este caso de Deportes Pirque. Entonces yo veía que el profesor le gritaba mucho a los jugadores y veía que no era bueno eso. Entonces de repente llega mi hijo y me dice, papá, ¿sabes qué? Me dice, ¿por qué no te tiráis al tema futbolístico? Yo le dije, hijo, lo que pasa es que no tengo mucha experiencia porque realmente en este caso lo mío siempre ha sido deportivo. Y ocurre en este momento, Cristian Illanes, que justo en ese momento llegó a un acuerdo con el club de golf. Llevaba como 4 o 5 meses llevando a mi hijo a, en este caso, los cadetes de Santiago Morning, que ellos estaban ahí en Calderal Caro, en Conchalí. Ahí estaban en su momento. Y en ese momento terminado llego y dije, vamos a ver qué vamos a hacer. Y cuando de repente voy a Deportes Pirque y veo que no tenían casi nada de implemento, Cristian Illanes. Realmente lo que tú has dicho es cierto. Poco implementación, peto destruido, balones ya descontinuados. Entonces en ese momento determinado vengo, hablo con el presidente, que en este caso actualmente sigue todavía, que es Boris Muñoz Martínez, y le digo, ¿sabe qué, don Boris? Yo le voy a tomar la gerencia deportiva. Y en ese momento determinado empecé ahí a tirar para arriba a Deportes Pirque. Entonces, ¿qué ocurrió? Le hicimos un himno,
hablé con Trovador Pircano, que el 2016 fue galardonado por el Ministerio de Cultura. Después hicimos un sitio web, que es una cosa muy importante porque puedes creerlo que la estadística que más o menos yo manejo, y la puedes investigar, de 14 equipos de segunda división, solamente 6 tienen sitio web. Eso no es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque cómo tú vendes la institución, cómo vendes el producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo a Pirque le hice un sitio web, y la ANFA empezó como, ¿qué está pasando en Pirque? Y en ese momento determinado, se me ocurre una tremenda idea, que hablo con una empresa que se llama Alan Bordeaux, y le dije, Alan Bordeaux, hay una forma que podamos hacer una camiseta, disculpa, training, porque training como en ese tiempo vestía deportes milipía y deportes palestinos, entonces de repente dije, hagamos una camiseta, y puedes creerlo que Pirque tuvo una camiseta de training. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a hacer la gestión. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que gracias a esa gestión me llaman 2 equipos de tercera A, que fue Municipal Santiago y Deporte La Pintana, y de los cuales donde me fui a Deporte Las Pintanas, que en este caso me entregó la gerencia deportiva. Ahí, por lo que tengo entendido, La Pintana Unida fue el último partido en avión a jugar con Ovalle. ¿Cómo se llega a trabajar aquello? Es algo importante el rol del gerente deportivo acá, porque no es un trabajo de la noche a la mañana, sino también es tener, por ejemplo, la estadía, los hospedajes, mejor dicho, los pasajes comprados para jugadores, cuerpos técnicos, delegación de la dirigencia. ¿Cómo se trabaja esto en una semana o en un tiempo determinado para que un equipo, en este caso de tercera A, el año pasado, que es la Pintana Unida, pudiese viajar en avión? A diferencia de Simón Bolívar, que ahí tuvo el apoyo de la municipalidad, que es otro tema. Acá fue el gerente deportivo, o sea, tú que trabajaste para poder llegar a esto. ¿Qué trabajo se realiza para poder llegar a viajar en avión en un equipo de una categoría amateur, que es el paso previo al fútbol profesional? Es que lo que pasa, Cristian, que esto va a ser tan hermosa esta entrevista que realmente, yo lo digo en simples palabras, una pasión. Es pasión, porque realmente, imagínate que cómo íbamos a ir el plantel de jugador y cuerpo técnico 27 horas a Mejillones. Los matáis, los destruís. Entonces, ahí tenemos un sentido común. Entonces yo hablé con el presidente, que se llama Iván Maniti Mori, que era el presidente de La Pintana, de que se formó en 2019, y gestionamos, junto con el comité manager Juan Pablo, el tema de los pasajes en avión. Entonces lo fuimos en JetMac. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a los jugadores hay que darle las garantías. ¿Cuál es la garantía? La tranquilidad. Entonces, ¿qué significa? Que lo fuimos en uniforme, lo fuimos en avión, llegamos a Antofagasta, ahí teníamos un coordinador deportivo, porque a pesar de todo, La Pintana, por ejemplo, es una institución que no tenía dinero, pero lo que pasa es que nosotros lo que hacíamos era mucha gestión. Entonces, si 10 empresas no te abrían la puerta, una tenía que abrir. Lo mismo que pasó en Pirque. Lo que pasa es que realmente yo siempre dije que cada división que uno va subiendo es más fácil, porque si en tercera vez yo logré 5 auspiciadores y en La Pintana logramos 3, ¿qué ocurre con eso? Que se me hacía más fácil. Entonces en La Pintana podíamos tener un coordinador deportivo, y en este caso era Claudio Valdivia, y gestionamos todo el trayecto, y después él mismo gestionó un bus que los vino a buscar de 2 pisos, impresionante, y llegamos al estado Mejillones. Y en ese momento terminado era el almuerzo también, había que gestionar el almuerzo, el partido, después de vuelta y llegar al domicilio a su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que yo siempre he dicho de que los equipos de tercera A y tercera B, yo lo entiendo porque lo viví, se sufre harto, pero también siento que los presidentes y dirigentes tienen que tener el concepto claro que un gerente deportivo es el nexo de estas soluciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente, ¿qué es el gerente deportivo? Es un proyecto a corto plazo, largo plazo. Se tiene que, en este caso, traer el tema del bus, gestionar el tema, por ejemplo, del trayecto, la alimentación, la implementación. El gerente deportivo se coordina junto con el coordinador deportivo para ver la planificación. Entonces, el cuerpo técnico me da cuenta que en tercera división tiene que hacerlos todos, lo hace hasta de utilero. Entonces, nosotros lo que a mí me gusta es que sea profesional. Eso me gusta, que por ejemplo se le dé al cuerpo técnico la herramienta, el director técnico, el ayudante técnico, el preparador físico, el preparador arquero, el kinesiólogo y el utilero. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso es muy importante. Entonces, la tercera división hay que mirarla como ya más profesional. Y por eso que yo en este caso, cuando pasé por tercera B y tercera A, lo hice así en mi trabajo.
de una profesionalización para, no solo, porque acá la gente se confunde mucho que profesionalizar es solo el sueldo, no es así, es que uno como entrenador tenga las herramientas para trabajar, uno como preparador físico tenga las herramientas para realizar trabajos físicos, lo mismo el preparador de arquero, la gestión en los aspectos que usted estaba mencionando, sobre, porque como se observa principalmente en primera división, se cree que el gerente deportivo es el que incide en traer los jugadores, que es parte de, pero el rol importante es lo que usted menciona, es que esté todo en orden, todo bien planificado, la logística, donde incluye viajes, también el traslado de un partido a otro, y algo importante mencionas es que los jugadores regresen bien a sus domicilios, sobre todo en una categoría tan sacrificada como es tercera división a nivel general. No, y realmente en este caso yo me llevo muy excelente con los jugadores, todavía los jugadores de Pirque, los jugadores de La Pintana todavía me llaman, cuerpo técnico, me piden oportunidades. ¿Por qué razón? Porque yo sé lo que realmente sufre el jugador que trabaja, estudia, tiene que ser empático, el cuerpo técnico. Por ejemplo, en Pirque, te lo digo honestamente, no había Transantiago, tenías que llegar a través de vehículo particular o Metrobús y colectivo. Entonces, ¿qué significa? Que ya teníamos un problema logístico. Entonces, ocurre que La Pintana fue diferente. La Pintana, la gente llegaba como por donde sea. Pero ¿qué es lo que ocurre con eso? De que hay que ser empático. Por eso que cuando la gente de repente me dice, ah, usted es gerente deportivo, ah, es como Daniel Morón. Pero lo que pasa es de que hay gerente deportivo 1, hay gerente de recursos humanos 2, hay gerente comercial, hay gerente de marketing. El gerente deportivo es completo. Lo que pasa es que después se va profesionando y haciendo una especialidad. Exactamente, y eso es lo que no se entiende, porque se cree habitualmente que el gerente deportivo solamente se encarga de armar el plantel, y eso es más que nada es un trabajo conjunto con el entrenador, con los requerimientos que requiere para reforzar el plantel y qué jugadores siguen, pero la principal función del gerente deportivo es esta, que estos detalles van a marcar diferencias, sobre todo en la planificación de la temporada, con el objetivo principalmente de ascender al fútbol profesional y por qué no ser campeón. Y eso se va construyendo con estos detalles que estás mencionando. Exactamente, y por eso mismo, en este caso, Cristian, que la verdad las cosas de que, imagínate en segunda división, ahí tiene un tema de segunda división, ya no tenía un canal que te transmite. Uno, tienes que pagar 50 millones de la garantía del SIFU. Dos, tres, tienes que tener 30 millones para el carnet de NFP, son entre 30 y 35. Cuatro, tienes que pagarle el sueldo profesional, en este caso, aunque tú le pagues el mínimo, y tienes que pagar la FP y la salud. Entonces, ya un equipo de segunda, yo lo digo, o sea, honestamente es harta cantidad de dinero. Entonces, por eso mismo, una acotación, que esta es muy buena en la entrevista, primero que nada, por ejemplo, ¿cómo tú vendes producto? Entonces, si tienes 14 instituciones y solamente 6 instituciones tienen sitio web, o sea, ya estamos mal en la era digital. Entonces, ¿cómo tú vendes la hinchada? ¿Cómo le vendes la camiseta? ¿Cómo le vendes el merchandising? Relojes, puede ser, por ejemplo, jockey de la institución. Tienes que, en este caso, vender. ¿Cómo vendes el letrero del estadio? Todo eso yo lo estudié. Entonces, ¿qué significa? Que por eso es muy importante. Por eso que yo lo digo, que realmente, en este caso, es un llamado de atención a los dirigentes, a los presidentes, que realmente, en este caso, el gerente deportivo es muy importante. De hecho, es más. El gerente deportivo se paga el sueldo a él y le paga a muchas más personas. Es impresionante, o sea, no es una pérdida para la institución, al contrario, es un aporte. Y el tema está que, como observamos en primera división, siempre se apuesta por exjugadores que, independiente que tengan conocimiento o no en el área administrativa, porque una cosa es el tema cancha, que hayan jugado, que hayan sido dirigidos por un entrenador, a tener conocimiento. Por ejemplo, Nicolás Larrondo, si ahora es gerente deportivo, es porque en los años que después de finalizar el fútbol se preparó, estudió las capacidades, y lo dejo invitado en un futuro para conocer sus proyectos con Real San Joaquín en un futuro, para conocer qué proyecto va a llevar a los chicos buenos de la Legua que están en su segundo año en el fútbol profesional. Pero en Universidad de Chile, por ejemplo, un equipo de primera división que ha tenido muchos problemas en los últimos años, que lo han llevado a pelear en la parte baja. O sea, ahora se apostó por Manuel Mayo, una persona que tiene capacidades para poder desarrollar estas logísticas, y acá nos deja una enseñanza también, que no es elegir por elegir,
no es elegir a alguien que conozca las camisetas del club solamente, sino a alguien con conocimiento, y ese ha sido el gran error que ha cometido el fútbol profesional en elegir a un gerente deportivo a nivel general. Y de hecho, es más, te voy a decir una cosa muy importante para todos los auditores que están en vivo, que realmente se hizo un evento grandísimo entre el 24 y el 25 de octubre del 2022 que se llama Go Latam Summit. Y realmente este evento se hacía un seminario de marketing deportivo. Y la verdad que, mira la cifra lo que te voy a decir, que realmente el que patrocinaba el evento grandísimo que estaba TN Sport, Radio DN, muchas marcas, en este caso estaba Universidad Católica, y el único equipo que era nacional era Católica y Colo-Colo. Ojo con eso. Y realmente hubieron muchos equipos internacionales. Yo me saqué foto con todo. Estuvo Sevilla, Flamenco, estuvo en este caso Cruzeiro, Independiente del Valle, Tigres de México. Es impresionante el evento que fue grande. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿dónde está la U? ¿Dónde están los equipos de primera vez? ¿Dónde están los equipos de segunda? No estaban. No había ni un representante, en este caso te lo digo textualmente, amigo. No había ni un representante. Entonces, ¿cómo los vamos a capacitar? Entonces yo, en este caso, ya no estaba en tercera A, pero fui a hacer el evento. ¿Por qué razón? Porque fui invitado por una marca de ropa, que es Playmaster, que lo puedo decir, me invitó, y en este caso fui y aproveché los 2 días al máximo, lo estrujé, y ahí te forman, te dicen cómo se hacen los estadios, te dice, por ejemplo, el gerente de River Plate, impresionante, oye, tiene casa hasta el jugador. Es impresionante, Cristian Illán. Entonces, ¿qué significa? Que yo cuando hablé con el gerente deportivo comercial, en este caso de Católica, yo le pregunté cómo él llegó a Católica, y él me dijo que el 2012 se fue a estudiar a Europa, porque el gerente deportivo ya en Europa ya lleva años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fue a estudiar a Europa, y cuando llega a Chile no encontró trabajo, estuvo 2 años trabajando en la AFP, y recién en el 2015 entró a Católica. Entonces, ¿qué significa? Que imagínate, estamos en el 2023, y si tú me preguntas una estadística, en gerente deportivo en tercera A y tercera B, es muy poco, y en segunda, también una cantidad poco. Ya te creo que en primera B he visto, y en primera división, obviamente. El tema, por ejemplo, salvo Manuel Mayo, que creo, y Vujkovic, que han sido últimas, principalmente Vujkovic, que es el que más se ha mantenido en este rol, porque en Colo-Colo se han rotado constantemente, pero el tema de gerente deportivo en el fútbol profesional es una figura muy mal utilizada porque no entienden el rol del cual hemos estado conversando, y es la idea de esta entrevista, visibilizar un rol que de una vez por todas se entienda para que crezca en el fútbol chileno. Por ejemplo, me dices, 6 clubes de la segunda solamente tienen gerente deportivo, pero ¿cuántos tienen sitio web? Pocos. Entonces, ¿cómo el hincha se identifica con el club? ¿Cómo el hincha se identifica con los jugadores? ¿Cómo los conoce? O sea, Esteban Paredes compró San Antonio Unido, independiente en que tenga o no gerente deportivo, coordinador deportivo, con quien trabajé en Red Deportes, con quien debatí, con quien lo saludé cuando estuvieron en Quillín, pero que ya no tengan sitio web. Uno dice, ¿cómo el hincha de San Antonio Unido se va a identificar con los valores del club, con el sentido de pertenencia, de quiénes fueron los ídolos, del himno, y un sinfín de cosas para poder que el club venda su marca y gane sentido de pertenencia? Y sobre todo con la era digital, el sitio web es fundamental. El sitio web es fundamental, y lo que más encima, por ejemplo, en este caso cuando yo hablo con los community managers, porque yo me uno con muchos de los community managers. Los community managers son las personas que ven las redes sociales de instituciones, lo que son el Facebook, lo que es el Twitter, lo que es el Instagram, lo que es el TikTok, lo que es el YouTube. Pero ojo, eso es redes sociales. Entonces, en este caso, ¿cómo tú, por ejemplo, vendes más el producto? Sitio web. El sitio web prácticamente, tú pones tu camiseta, vas vendiendo el espacio, te juntas con los empresarios, le dices, mira, tu marca va a estar las 24 horas, entonces tú tienes que vender el producto. Lo que pasa es que, yo lo digo sinceramente, lo que dices tú, amigo, realmente todavía está en pañal esta situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la verdad las cosas de que, afortunadamente, doy gracias de que yo presenté proyectos a los 14 equipos de segunda y a 5 equipos de tercera A. Y la verdad las cosas que nunca pensé que me iban a llamar, y la verdad las cosas que en este caso me sorprendió un momento determinado cuando me llama el dueño de Santiago City.
y me dice, ¿qué piensas tú del punto de vista de mi institución? Y yo empecé a hablarle, y él me empezó a hablar lo que yo veía. Entonces yo le dije que realmente el gerente deportivo es muy importante. Ahora en este caso, por ejemplo, estoy solamente esperando una respuesta de Deportes Linares, porque realmente también le presenté el proyecto y me dijeron que le den un tiempo. Entonces, este tiempo ya queda poco, y la verdad de las cosas de que lo más importante, cuando hablé con su expresidente, que es don David Avendaño, que lo encontramos nosotros en el estadio de San Joaquín cuando jugó Linares con San Joaquín, en este caso, por ejemplo, yo le dije, lo más importante es vender el producto. Tú tienes que vender el producto, tú tienes que, por ejemplo, o sea, realmente en este caso, cuando hice el curso de capacitación, como te dije yo, la gente dice, no hay fondo, es que el fondo está. Si el fondo está, lo que pasa es que ¿cómo encantáis al hincha? ¿Cómo encantáis, por ejemplo, audiencia? ¿Cómo encantáis, por ejemplo, lo mismo las transmisiones, vender las transmisiones? Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente está. Lo que pasa es que todavía está en pañales. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, me siento orgulloso de lo que hice en tercera B y tercera A sin mucha herramienta. Y realmente, ¿qué ocurre con eso? De que, claro, también ocurre, como dices tú, que ahí, en este caso, es futbolista. Y bueno, los gerentes deportivos hay dos caminos. O lo toman por futbolista o lo toman por la persona que estudia. Yo estoy la persona que estudia. Y eso estudia, sigo capacitando, me sigo capacitando y me sigo capacitando. Exactamente. Por ejemplo, Chamagol ya lleva ya su segundo año, Sebastián González ya su segundo año trabajando en Deportes Recoleta. Pero a lo que tú mencionas, él se especializó mientras era comentarista en TNT para poder llevar esta gestión deportiva. Por ejemplo, logró que Deportes Recoleta jugase en el estadio Leonel Sánchez en primera vez, algo que fue complicado sabiendo lo difícil que el estadio albergue encuentros de alta convocatoria. ¿A qué me refiero? Con Wanderers, con Cobreloa, que son los equipos que más gente llevan en la primera vez, exceptuando Deportes Iquique, exceptuando también a San Marcos de Arica, porque hay sentido de pertenencia con la ciudad y el club ahí. Pero el tema es que logró, primero que todo, el estadio Leonel Sánchez, que Recoleta haga de local, cancha donde entrena. Ahora debe vender el producto de manera digital. Y eso es donde Chamagol no ha podido empujar todavía. Y no es por criticar la gestión que ha realizado, sino uno lo ve desde afuera y dice, ¿cómo Recoleta va a vender más camisetas? ¿Cómo Recoleta va a llegar a más hinchas? ¿Cómo Recoleta va a hacer que se identifique con jugadores? Por los medios digitales. Y esa es una plataforma que lamentablemente no se está aprovechando. Y por un club que ya lleva 8 años de existencia, 8 años que se fundó en la era moderna, hay que decirlo, era de sitios web y nacientes redes sociales, y no ha sabido aprovechar esta tribuna independiente que logró trabajar en la cancha, que es importante, pero ahora hay que vender el producto, y eso ahí Recoleta debe dar un paso adelante. Y es más, te voy a dar una cifra, mi gente, que ya no hay para decir que no lo pueden hacer. Mira, Facebook llegó a Chile el año 2008, Instagram llegó el 2012, YouTube llegó el 2008, Twitter llegó como el 2013. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya llevamos 10 años atrás, po, más de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente, por ejemplo, te creo que en el fútbol del año 80, no, 90, obviamente. Pero ¿qué significa que? Por eso te digo, o sea, yo hago una crítica constructiva y una apreciación que realmente para crecer, todos esos dirigentes que dicen, pucha, que solamente que es pagar, pagar, hagan lo siguiente, denle oportunidad a los gerentes deportivos. Ellos van a hacer el trabajo, ese es su trabajo. El gerente deportivo maneja esto, el ingenio, la gestión, la conversación, las relaciones comerciales, el marketing deportivo, el marketing digital, ¡bum! Sin fin. Entonces, ¿qué significa? Si ellos quieren seguir perdiendo plata, sigan perdiendo dinero, te lo digo honestamente, pero realmente tienen que buscar un gerente deportivo porque para eso se capacitó ese gerente deportivo. Entonces, ¿qué significa? Yo dicen, no, solamente está en primera división 1, primera división 2B, no, tráiganlo desde segunda hacia abajo, háganlo. Exactamente, en categorías más inferiores, con equipos que al principio no tenían nada, como el caso de Deportes Pirque, que creció con su trabajo, también con el sitio web, con el himno, con estos detalles importantes. Equipos de segunda pueden marcar una diferencia con alguien que tenga conocimiento en este rol. De verdad, hay clubes que ya deben dar un paso adelante, sobre todo estando ya más de 4 años en el fútbol profesional, y sobre todo con esta figura de tanta relevancia. Es algo importantísimo, y también ver el tema, por ejemplo,
ahora que hay una ley profesional para el fútbol femenino, gestionar recursos para los, en este caso, 50% de los contratos para la plantilla del primer equipo, además de sueldos del cuerpo técnico, sueldos de entrenadores de, en este caso, sub-19, sub-16, que son las categorías juveniles que están en el fútbol femenino. Es un fin que también se debe gestionar y no cometer el error que hizo Fernández Vial, por ejemplo, que por algo terminó descendiendo a segunda división y por algo la mayoría de las jugadoras del primer equipo femenino dejaron la institución. ¿Y por qué? Por lo que estamos conversando justamente en estos minutos que llevamos de entrevista, que es el rol de un gerente deportivo que tenga conocimiento en cómo gestionar recursos en todos los aspectos. Claro, y realmente, por ejemplo, la rama femenina, tienes, por ejemplo, en este caso, la profesional, tiene la sub-19, la sub-16, tienes también el fútbol joven, el fútbol formativo. O sea, realmente, yo te lo digo, honestamente, te hago un análisis. Busca tú en este caso el fútbol joven de los equipos de primera división, primera B, o segunda división en este caso, y ve cuántos gerentes deportivos hay. Si lo que pasa es que realmente en este caso, amigos, sinceramente, es que no le toman el peso, si no le están tomando el peso, porque realmente, por eso que Europa está a 10 años de Chile. Si yo cuando hablé con el gerente deportivo de la Universidad Católica y los trujé cualquier cantidad, cuando hablé con el gerente deportivo de Tigre, oye, imagínate que ellos tienen hasta una aplicación, por Cristian Illanes. Tigre de México tiene una aplicación y vende hasta el monito de Tigre de México, y los mexicanos compran. Sí, impresionante, o sea, realmente, por eso te digo, aquí en este caso yo siento que mucho se habla y realmente hay que invertir, y en ese caso va a llegar el dinero de vuelta, y de hecho más va a ser profesional, porque por ejemplo, yo he hablado con nutricionistas como es Mario, que lo conozco, y realmente tampoco las instituciones tienen ese concepto de la nutrición del futbolista. Oye, sí, realmente es impresionante, por eso que yo te digo que realmente cómo vamos a avanzar. Y por eso cuando yo estoy en una institución, ¿qué es lo que hago? Formo un plan de trabajo, formo una planificación y a trabajar. Por eso que yo te digo, en La Pintana nosotros teníamos coordinador deportivo, teníamos gerente deportivo, utilero, director técnico, ayudante técnico, preparador físico y preparador arquero. Ya no cabían más profesionales en la planilla. Con eso te lo digo, Cristian Illanes. Y está la copia en alfa. A darle toda la gente la oportunidad. Mencionabas el rol de coordinador deportivo y esto se tiende mucho a confundir con la figura del gerente deportivo. ¿Cuál es la gran diferencia de estos dos cargos? Muy buena pregunta. Mira, el gerente deportivo es enlace directo con el presidente y los dirigentes. Y abajo del gerente deportivo viene el coordinador deportivo, como dice la palabra, coordinar, ¿ya? Y abajo del coordinador, viene el cuerpo técnico y el plantel de jugadores, y después vienen los hinchas y seguidores. Entonces, ¿qué significa? Que el coordinador es el que planifica. ¿En qué significa planificar? El bus. ¿En qué planificar? La alimentación. ¿En qué planificar? En tener un implemento al kinesiólogo, el botellín. ¿En qué planificar? En el equipo contrario, recibirlo. Eso, ¿te fijas? Como lo encontraste el tiro de diferencia. ¿Y el gerente? ¿Cuál es el gerente? El gerente es el que tiene que entregar la herramienta, la parte comercial, vender a la empresa, no ir a un coordinador a venderle a un empresario la marca. Ese es el gerente deportivo. Y ahí también el gerente deportivo está el gerente deportivo, como dije yo, el que busca jugadores, el que busca cuerpo técnico, director técnico, el gerente comercial, el gerente de recursos humanos. Entonces, por eso que ahí hay un sinfín. Por eso yo te digo que realmente en este caso, cuando también hablé con el gerente de Sevilla, ¿sabes cuántos gerentes tenía Sevilla? 7 gerentes deportivos. Porque cada uno manejaba su rango, pero Sevilla vende. Claro, porque muchos en Sevilla se quedan con la figura de Monchi, pero Monchi debe tener a alguien, tiene a alguien que observa jugadores primero que todo. Y por eso en Sevilla, esta temporada no, pero temporadas anteriores traía nombres que para uno no eran desconocidos, pero después, mira lo que generó el Sevilla con tantas ventas de jugadores. ¿Y eso en qué se debió? Por un especialista en buscar jugadores que después dejen algo al club. En este caso, un ingreso que permita, por ejemplo, mejorar el Sánchez Pizjuán. En este caso, el Sevilla. Y disculpa que te tuve, y ese ingeniero que tú dices es doctoral en matemáticas, y lo conocí en el Go Latam Summit, el gran evento que se hizo. Es impresionante, es un cerebro computerizado.
sabes tú que él los mostraba, la plataforma digital, donde, por ejemplo, un jugador ha pasado 3 años y estaba jugando en distintos continentes, distintos países, y al tiro la computadora le avisa de que hay que cobrar los derechos formativos. Es impresionante, Sevilla no pierde nada, nada. Imagínate. Si se equivoca, van por otra vía. Si se acierta, insisten, si no, van por otra vía. Lo importante acá es tener especialistas que manejen el área, como en este caso este computador humano que maneja esa información, que hay que ser un disco duro de carne para poder manejar aquello. Exactamente, entonces cada profesional que vino ese día al evento, cada uno tenía una impresionante. Imagínate que River Plate, el gerente los mostraba que ellos, por ejemplo, cómo hicieron el estadio, y lo hicieron con una empresa española que se llama Idon. Y es impresionante. Y esa misma empresa Idon es la que le está haciendo a Católica. Entonces, de hecho, el presidente de Idon decía de que los estadios están formados, mira lo que te voy a decir, esto es primicia, y lo hicieron ese día en el curso, están formados los estadios para que gane el equipo local. Mira, a ese punto. Se inspiró el arquitecto de la Bombonera. Es impresionante. Entonces, yo te digo realmente, ya, pues, o sea, dése cuenta, tercera A, tercera B, segunda, busquen un gerente deportivo, ya no lloren más y prácticamente échenle a rodar, que realmente ahí está el gerente deportivo que trae recursos, le da a la institución, le va a tener mejores herramientas al cuerpo técnico, le va a tener mejor herramientas al plantel de jugadores. ¿Qué jugador no va a querer firmar por esa institución? Al tiro. Exactamente, y un proyecto deportivo serio además de, por ejemplo, si estoy en segunda división, proyecto objetivo A, mantenernos de mitad de tabla hacia arriba. Objetivo B, ser protagonista. Próxima temporada, mantenernos siendo protagonistas y pelear por un ascenso. Siguiente temporada, buscar ese ascenso, hablando en segunda división, porque si vamos a primera B, ahí cambia la ambición, porque como ahora cambió el tema de la liguilla, que son 8 cupos, formato NFL, o sea, el segundo va a la siguiente ronda, lo que sería una ronda divisional. Paréntesis, soy fanático del fútbol americano, por eso hago esta comparativa. Volviendo al tema. Entonces, tienes 7 puestos, más el que te da el ascenso directo y campeón a primera división. Entonces ahí hay que alinear cómo hay que buscar, convencer, y de quién es el trabajo ahí, del club junto con quién, con el gerente deportivo. Exactamente. Y en más, por ejemplo, y también voy a dar acá una primicia, cuando fui invitado al contrato que firmó, en este caso la NFP, con el 2030. Acuérdate que Chile está postulando al Mundial del 2030. Y ese día, cuando fui invitado, que lo tengo en mi Instagram, me sentí muy orgulloso, Cristian Illanes, porque realmente, la verdad que me sentía un patito en el agua, porque realmente está en ese contrato y era cerrado, se hizo en el Estadio Nacional. Y realmente, ¿qué significa? Estaba el gerente de Uruguay, está Paraguay, Argentina y Chile. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente ya se está hablando en el Ministerio de Deportes de que realmente, bueno, ahora cambiaron, en este caso, de que tienen que haber los recursos para ese lanzamiento del 2030, entonces se está postulando. Pero ¿a qué es lo que voy yo? De que realmente en este caso habían gerentes estaban firmando ahí porque es importante que el Mundial vuelva, en este caso, a Chile. El tema es cómo se gestionaron las sedes también, porque no puede ser que Santiago solamente sea sede, independiente que se quiera, porque primero que todo acá hay una problemática, ya que estamos hablando de este tema, es cómo vamos a utilizar el Estadio Nacional, cómo lo vamos a ampliar, sabiendo que no se puede tocar de infraestructura porque es monumento nacional, por ley. Si uno toca, por ejemplo, el Memorial, porque la FIFA te podría pedir quitar el Memorial, y esto no es por postura política. La FIFA te puede decir, si quieren aumentar la capacidad deben quitar el Memorial porque va a ser así, y la FIFA no tranza en esas cosas. El tema es que ahí va a presentar varias problemáticas, entonces ahí hay que saber vender, decir, mire, si me preguntan, no soy partidario de un mundial así, que tengan muchas sedes Argentina, muchas Uruguay, tres estadios Uruguay, porque Montevideo es la única ciudad que puede recibir un mundial en Uruguay, y Paraguay, Asunción, sobre todo con la nueva olla azulgrana, que para mí es mucho mejor que el Defensores del Chaco, porque tiene su historia, es el recinto más importante de Paraguay, pero la nueva olla azulgrana es el estadio más moderno, y es el único para recibir un mundial.
Pero en cambio, si vamos a gestionar, primero que todo, el Nacional ni se ocupa para jugar fútbol. ¿Para qué se ocupa? Para conciertos, y lo que se está trabajando, que es lo que está afuera, donde están los estacionamientos, donde están las canchas de tenis, donde está detrás del curso central, ahí se está trabajando, pero en el estadio no se está haciendo nada de deporte. Entonces, ¿cómo queremos organizar un mundial si no se ocupa para el fútbol, si no se ocupa para el deporte? Lo mismo pasa con el bueno, San Carlos de Apoquindo se está modernizando, pero por ejemplo Santa Laura, ¿cómo vas a querer aumentar la cantidad de hinchas? ¿Cómo vas a querer aumentar la cantidad de tribunas que te va a permitir otro ingreso más? ¿Cómo vas a querer vender más camisetas para que hinchas se vuelvan a ser más hinchas de Unión Española, que Santa Laura se vea lleno semana a semana? ¿Cómo Universidad de Chile va a conseguir el terreno? Bueno, ahí está trabajando de buena manera Manuel Mayo, porque en las próximas semanas se dice que podrían tener el terreno, pero como ha sido la historia del estadio de la U, nunca se sabe. Y hay que ponerle un asterisco. El Monumental, ¿cómo se va a ampliar? Entonces estos detalles para acá, si vas a organizar un mundial, la figura del gerente deportivo es esencial por estos aspectos que estamos hablando y hemos hablado en estos minutos. No, y de hecho yo también, de tanta entrevista que he hecho, y esta me ha gustado mucho, Cristian, espectacular, o sea, me siento en casa, ya voy a buscar un café porque realmente aquí tendríamos para rato, pero... Así que tranquilo. Muy bien. La verdad es que cuando me entrevistó INAF, Rodrigo Vargas, me decía que él estaba muy contento porque supo de un gerente que realmente en Pirque y La Pintana le da mucha oportunidad a los profesores. Eso también es muy importante, muy importante. Yo realmente en este caso, cuando traigo profesor INAF, y lo digo que estudié ahí, lo hago porque me da una tranquilidad, porque realmente son mis colegas, compañeros, entonces hay que dar la mano. Entonces, por ejemplo, de repente el director técnico me decía, don Quiero, ¿dónde puedo estar? Mira, no te puedo meter, pero te puedo meter en el plantel de novato, ¿lo quieres? Ya, tráete un ayudante técnico. Entonces, ¿qué significa? Que dar oportunidades. Por eso Linares también me dio el agradecimiento de que realmente me hizo el año pasado la entrevista de que había un gerente deportivo que está dando muchas oportunidades. Yo siempre doy oportunidades, los jugadores también, cuando me llaman yo les digo, tal día venga, prepárese y todo. Pero la verdad las cosas de que a nadie la hago desconocida. Yo creo que todo esto es una oportunidad. Y sobre todo, por eso me llevo muy bien con los jugadores, me llevo muy bien con los cuerpos técnicos. Y la verdad las cosas de que solamente en este caso es crecer la institución. Y la verdad que cuando estoy en una institución me la juego a concho, grito, lloro, pataleo, impresionante. Pero la verdad las cosas que amo la institución que trabajo porque ese es mi trabajo y para eso me cancelan. Exactamente. Y un rol fundamental, es un cargo fundamental, porque ahí hay otro tema, por ejemplo, ¿quién llevó a Sebastián Núñez a San Antonio Unido? Que ahí se le dio la posibilidad, después de mucho tiempo dirigiendo en Bolivia, y también junto con Manuel Suárez. La figura del gerente deportivo de San Antonio Unido lo llevó y lo convenció con el proyecto, que primero objetivo, salir de la parte baja. Segundo objetivo, conseguir segunda victoria consecutiva, que lamentablemente se podría complicar porque acá hay otro tema que cuando se para un campeonato afecta mucho la continuidad del rendimiento, y se ve mucho en primera división cuando se para por fecha FIFA, se para cada 2 semanas, y acá también esa figura es fundamental, o sea, cómo convencer a la directiva que no hay que parar y no hay que jugar cada 2 semanas, hay que jugar semana a semana, independiente que acá el tema son las distancias. Por ejemplo, San Marcos de Areca lo va a vivir ahora cuando vaya a jugar con Puerto Montt, lo vivió el año pasado cuando fue a jugar con Valdivia, y lo ha vivido estos años porque es recorrer casi todo el país para ir a disputar ese partido. En cambio, lo mismo Puerto Montt y Valdivia, Osorno también, Osorno. Entonces, de verdad, este rol para estos detalles que marcan diferencias fundamentales. Y por eso, de verdad, ha sido un honor entrevistarte, Kerry, porque igual uno va entendiendo de qué se trata este rol, de qué se trata, porque hay que decirlo, la televisión cuando habla de gerente deportivo, programas, no sé, como TST, con DF, SHA, no entienden lo que es la figura del gerente deportivo. Lo pueden mencionar, lo pueden analizar, pero no tienen el conocimiento que tú nos estás entregando, que es fundamental. Entonces, de verdad, Kerry, yo me he sentido como un alumno acá porque he aprendido muchísimo.
detalles fundamentales que te van a marcar diferencia. Y de hecho, mira, es más, como tú eres director técnico y hay muchos directores técnicos que están escuchando y jugadores, me acuerdo que una vez me pasó en Pirque y La Pintana, dos anécdotas, muy buena este asunto. Cuando uno entra a jugar un campeonato, tú sabes que tienen las bases del campeonato ANFP, tú tienes las bases de ANFA. Entonces, ¿qué significa? Que en un momento determinado me acuerdo que los pasó La Pintana que un joven que está estudiando ya poco tiempo, lo quiero harto, y llega y me dice, don Kerry, voy a meter a este jugador, el ayudante técnico. No, no lo voy a meter. ¿Por qué no? ¿Qué dice el artículo 45 ANFA? No, ¿qué dice? Que un jugador que tenga más de 4 tarjetas amarillas tiene que quedarse sentado en la tribuna porque realmente no puede participar porque eso hace perder los puntos de la institución. Si no, perdemos 3-0. ¿Quiere perderlo en forma administrativa aunque le metamos 10 goles al equipo contrario? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan los directores técnicos, yo los agarro, converso con ellos y les digo, chiquillos, mira, estas son las bases del campeonato, pero estos son los que más se pueden ocupar. ¿Qué significa eso? Tengan cuidado con la planilla, si quiere el coordinador, ahí está el coordinador tiene que pescar el carnet del jugador, anotarlo bien, porque por historia, en ANFA y en AFP, tú has sabido que realmente por mala inscripción de un jugador en planilla, se han perdido los puntos, en este caso la comisión disciplina. Entonces, ¿qué significa? Pues podría pasar con Coquimbo Unido porque en este caso se ingresa a un sistema, el sistema Comet, por el que me he informado, por lo que pasó, revisé el informe también del árbitro de aquel partido, y ahí hay un detalle importante, o sea, Coquimbo podría perder esos 3 puntos porque hizo jugar un jugador que no fue inscrito. Y ahí se relaciona justamente lo que estás diciendo, el artículo de ANFA que dice que no puede hacer jugar un jugador que tenga 4 amarillas, ya que te pueden hacer perder los 3 puntos. Entonces, ese es mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Coordinarme con el coordinador, porque el cuerpo técnico tiene que saberlo. A lo mejor el cuerpo técnico que me encontré con pocos que no lo saben. Pero, ¿cuál es mi trabajo? Nosotros tenemos que ganar los puntos administrativamente. O sea, tiene que salir todo perfecto para que el cuerpo técnico gane los puntos en cancha. ¿Te imaginas, por ejemplo, por eso no hay hinchas, yo he escuchado hinchas que dicen, pero ¿cómo? El coordinador, el gerente no se dio cuenta que hizo mal la planilla, inscribieron mal a jugar en el sistema COME, porque eso no es responsabilidad administrativa. Exactamente, es responsabilidad del entrenador. Porque acá, por ejemplo, pues, en el caso de Coquimbo, podrían criticar, en caso que se considere la sanción de la resta de 3 puntos y 3 goles a favor para Cobresal, le van a echar la culpa a la dirigencia, eso está claro. Pero acá el responsable fue Fernando Díaz, por justamente lo que estamos conversando. Porque gerente deportivo y coordinador deportivo analizan las bases y que claro que a principio de año se sabe que un jugador mal inscrito o no inscrito puede llegar a perder puntos, o como pasó con San Marcos de Arica en 2021, perder la categoría. Y eso es fundamental y un detalle que te puede, por ejemplo, quitar un ascenso, quitarte un campeonato ganado en cancha, como pasó con Fernández Vial, con Lautaro de Win cuando ascendió Fernández Vial en 2020-21, por el tema de doble contrato, que eso es turbio, pero bueno, ese es otro tema que no tenemos licencia jurídica para analizar acá, así que no vamos a enredarnos. Pero realmente, por eso que realmente cuando Rodrigo Valga me vuelve a llamar, me dice, Kerry, tú puedes un día venir acá a INAF y explicar a los futuros profesores un poco lo que es las bases del campeonato, pero lo más preciso, cuando ellos se preparen para estar en tercera B, tercera A, porque ellos me dicen que eso no es su trabajo, eso realmente es administrativo. Claro que es administrativo, entonces, por eso que realmente, por ejemplo, a veces los dirigentes van solamente con el cuerpo técnico, y los dirigentes no le informan al cuerpo técnico, entonces por eso yo vuelvo a decir lo mismo, tienen que tener un gerente deportivo, tienen que tener un coordinador deportivo. Entonces, ¿qué significa eso? Yo por eso cuando revisaba las planillas en Pirque, en la Pintana en este caso, yo llego y le digo al coordinador, ¿está todo perfecto? Sí, ya, pásame los carnets, y me pasan las credenciales, los carnets, y yo le digo, mire, este número se lo van a objetar. Se lo va a objetar el cuarto árbitro, así que prácticamente haga la planilla de nuevo y lamentablemente se la devuelvo. Entonces, nunca nosotros tuvimos pérdida de puntos en Pintana, en Pirque, nunca, porque eso son cosas esenciales. ¿Por qué? Porque realmente los vas a perder sí o sí, si inscribes más un jugador sí o sí. Por eso de repente también hay jugadores que me llaman y me dicen, don Kerry, disculpe, ¿sabe qué? Me pasó muchas veces este año que hay jugadores que me decían, sabe que me voy a inscribir en ANFA, y realmente en este caso me están diciendo que me queda el último día para inscribirme, para traer los documentos. No. El libro pase se cierra en ANFA más o menos como entre mayo y junio.
Entonces también dan más información, por eso que realmente yo les digo siempre a los jugadores, ellos me llaman, y el cuerpo técnico, porque es tanto lo que yo los voy ayudando en sabiduría y conocimiento, y me gusta enseñar, a mí me fascina enseñar. Por eso que realmente en este caso la entrevista le agradezco mucho, pero realmente fue un eslogan muy importante. El gerente deportivo es importante en tercera B, tercera A, segunda, primera B y primera A. Y si quiere recurso a la institución, no se demore el dirigente y contrate un gerente deportivo. Exactamente, nos sumamos, o sea, es una figura importante y sobre todo también para el fútbol femenino que está tomando relevancia, sobre todo, no, se llegó hasta ahí porque nadie quería hacer este trabajo, porque no se le da importancia profesional al fútbol femenino. Yo que lo sigo hace 4 o 5 años, Jerko Senkovic, Rodrigo Molina son para mí los principales especialistas en la materia, pero el fútbol femenino también requiere de esta figura para que siga creciendo. O sea, por ejemplo, inicio un proyecto deportivo, necesito que el club tenga tales jugadoras que jueguen a este estilo de juego. Perfecto. ¿Qué es lo que necesita? Un entrenador que maneje esos conceptos. ¿Y cómo lo implementa? Y eso se va dando entre gerente y coordinador deportivo. Y ahí se determina quién es el indicado. Así que de verdad ha sido un placer entrevistarte, Kerry. He aprendido muchísimo en estos 50 minutos de entrevista, de verdad para mí estos son un tesoro, es un tesoro, y es lo cual es importante, y esto es lo que el hincha no ve, la gestión que hay detrás, sobre todo para conseguir los puntos en cancha, porque no va a faltar el club que te demande, tenía un jugador mal inscrito, un jugador no inscrito, no tenía, por ejemplo, agua en el camarín, por ejemplo, no tenía instalaciones para poder llevar el partido, no tenía para estacionar el tal. Son ejemplos, pero son importantes, son detalles que te marcan diferencia. Son ejemplos claros porque, me dijiste así, los queda súper poquito, drásticamente, por ejemplo, los árbitros, en este caso, te piden un camarín, te piden, por ejemplo, las cosas básicas, el balón tiene que estar inflado, el balón oficial, tienes que, en este caso, ver la hidratación, ver que, por ejemplo, el camarín está acorde al cuerpo técnico, al jugador, en este caso, por ejemplo, que tenga, en este caso, su espacio, el cuarto árbitro. Es impresionante, entonces es una hoguera, pero ¿sabes lo que pasa? Que realmente a mí me gusta. Yo siempre la gente dice, usted no se enferma con él, no, al contrario, me gusta, yo soy un apasionado, pero la verdad que mi trabajo tiene que ser fundamental en la parte administrativa, entonces yo en eso me quedo tranquilo, por eso realmente en ese caso me siento muy contento de que a un equipo de tercera A lo haya llevado un avión. Creo que muy poco lo hacen, me he dado cuenta que FC Conchaí lo hizo en su momento, Simón Bolívar, pero nosotros La Pintana, por ejemplo, lo hicimos a dinero propio. Y mucha gente me decía, por ejemplo, me llamaba y decía, de segunda, me decía, ¿cómo lo hiciste? Bueno, muy simple, doy el dato, les dije yo, en los aviones Jetman, por ejemplo, cuando habían baratos, comprábamos los baratos. El cuerpo técnico y los jugadores no se veían todos en la misma línea, pero uno iba en el asiento 1, el otro iba en el 11, así, pero prácticamente todos llegamos al punto que era el estadio municipal de Mejillón. Entonces, por eso que realmente gestión. Exactamente. Y también buses, como en el caso, por ejemplo, el traslado de Santiago, no sé, en este caso a Ovalle, o también en el caso al sur, en el caso de Puente Alto, pero son detalles que marcan diferencias totales, detalles que marcan diferencias. Marcan diferencias, es más, de hecho cuando nosotros estábamos el tema COVID, ¿sabes tú que una vez un dirigente me dijo, pero don Kerry, ¿cómo se preocupa que el conductor tenga la licencia? Por supuesto, porque me muestra la licencia y más encima me muestra en este caso que está todo el día, no, pero, y te lo doy firmado. El conductor no tenía la licencia. Y así, ¿y a quién con ese detalle se evita un accidente de tránsito? La es responsable, si un carro para al conductor, el gerente deportivo tiene responsabilidad. Entonces, por eso que yo en ese caso me preocupo de todo. ¿Por qué? Porque realmente después el hincha, por eso me amaba el hincha, llegaba y me decía, don Kerry, perfecto, oye, sabe que nunca se habla mal de usted, la parte administrativa funciona bien, se preocupa del agua, viene todos los días de entrenamiento, y verdad, yo nunca dejé de ir a los entrenamientos en Pirque, en tercera B, en tercera A, nunca, siendo que soy administrativo. Y yo siempre le decía a los cuerpos técnicos, el trabajo me lo llevo por la casa, porque después tenía que ir a los empresarios a vender el producto, a vender el marketing deportivo. Exactamente. Bueno, Kerry, ha sido una tremendísima conversación. La Cámara de Pasión en el Ascenso es tuya. Los saludos que quieras enviar y venda el producto que se llame Gerente Deportivo.
Muchas gracias. Yo le voy a mandar saludos a todos tus seguidores, a todos, lo que es Facebook, a Twitter, a Instagram, a los más de 2000, me fijé, soy buen detallista, a la gente que me conoce, a la gente de tercera B que conocí, a tercera a los momentos hermosos que hemos vivido en el fútbol, jugadores, en este caso cuerpo técnico. Yo lo único que les puedo decir que realmente